Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se dan cita para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recuerden, estamos creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre, alabado sea su nombre para siempre. Recuerden nuestro ministerio, mis amados hermanos. Escrito está Lucas 4.8. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio semanal. El tema de hoy va a ser ya el tema número 150 y vamos a continuar con la ley moral. Esta va a ser la cuarta parte. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea el que tome las riendas de todo lo que se va a decir aquí. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo, bendito y glorioso nombre. Te damos gracias, mi Dios, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios. Gracias por este hermoso privilegio que también nos das de poder seguir proclamando el evangelio completo de salvación. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias. Gracias por tocar nuestros corazones. Gracias por inducirnos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos das y nos ofreces. Imploramos tu presencia en medio nuestro para que todo lo que se diga aquí sea primero de tu agrado y que tú tomes las riendas de todo lo que se diga aquí y que puedas impresionar esas mentes de tal manera que puedan entender que queda poco tiempo, que tú vienes en gloria dentro de muy poco tiempo a buscar a su pueblo y que ellos se puedan interesar en ser partícipes de ese pueblo que te va a estar esperando. Acompáñanos y dirígenos siempre en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Amén. Bueno, el estudio pasado estuvo bastante interesante. Y entonces algunos hermanos me pidieron, ¿verdad? Me solicitaron que por favor repasara un poco el asunto de el resumen de la ley. Ustedes saben que tuvimos como base el texto de Mateo, capítulo 22, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, los versículos 34 al 40. Vamos a leerlo completo y después lo vamos a explicar. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces mire lo que dice: de estos dos mandamientos, ¿de cuáles? De estos dos, depende toda la ley y los profetas. Debido a este texto que se encuentra aquí en la Biblia y lógicamente se repite en varios de los otros evangelios, de las demás personas que escriben los evangelios, ¿verdad? Hay muchos queridos hermanos, en verdad, la mayor parte de la cristiandad, que piensa que el Señor Jesús, cuando dijo esto, lo que hizo fue que sustituyó la ley de los 10 mandamientos por estos dos mandamientos, ¿verdad? Y entonces el concepto general de la cristiandad es que el Señor Jesús con esto eliminó la ley de los 10 mandamientos y estableció una ley nueva, que son estos dos nuevos mandamientos. En el estudio pasado ya nos tomamos bastante tiempo para probar bíblicamente, número 1, que en realidad estos dos mandamientos no son absolutamente nada nuevo.
lo que hizo nuestro Señor Jesús fue que citó lo que Moisés había escrito en lo que se llama la Torá. Ustedes saben, hemos hablado otras veces acerca de la Torá, ¿verdad? De la Torá. Esto es el Pentateuco. Y estos son los 5 libros que escribió Moisés. Y esos son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Y habíamos dicho de que el Señor, cuando dijo esto, lo que hizo fue que citó lo que Moisés ya había dicho. Y estos 2 mandamientos se encuentran, número 1, el primero, y lo vamos a solamente a escribir, Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5. El otro se encuentra en Levítico capítulo 19 y el versículo 18. Para aquellos nuevos hermanos que no vieron el estudio pasado, le encarecemos, ¿verdad?, de que lo vean y lo escuchen, porque ahí demostramos bíblicamente todo lo que estamos diciendo. Hoy solamente estamos haciendo la referencia. Aquí ustedes van a encontrar estos 2 mandamientos. Si se dan cuenta, estos 2 libros los escribió también Moisés, lo que significa que esos 2 mandamientos tienen exactamente la misma edad que tienen los 10 mandamientos, porque también los escribió Moisés. ¿Lo ven? Exactamente a la misma edad, son contemporáneos. Por lo tanto, estos 2 no son nuevos mandamientos. Lo que hizo el Señor nuevamente fue que citó lo que ya Moisés había escrito, ¿ok?, en el Pentateuco. Entonces, con relación al resumen de la ley, ustedes saben, y todos sabemos, que cuando el Señor Dios le da a Moisés las tablas de la ley, son tablas de la ley. Le dio 2 tablas, ¿verdad? 2 tablas. Una tabla y otra tabla. Y entonces habíamos dicho de que la gran mayoría de los cristianos piensan que como fueron 2 tablas y fueron 10 mandamientos, lo que hizo el Señor fue que dividió 5 y 5. Pero les dijimos que no, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que en la primera tabla habían escrito 1, 2, 3 y 4 mandamientos. Y en la otra tabla estaban escritos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mandamientos. Es decir, que en una habían 4 mandamientos y en la otra habían 6 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en la primera tabla, en estos 4 mandamientos tienen que ver con relación al amor y a la relación, ¿verdad?, de nosotros con Dios. Con Dios. Estos 4 mandamientos tienen que ver con el amor y la relación con Dios. Y en la otra tabla de la ley, los otros 6 mandamientos tienen que ver con el amor y la relación con nuestro prójimo, ¿verdad? Prójimo, ahí lo tenemos. Prójimo. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesús le dice, fíjense, un detalle importante. Cuando vienen a preguntarle al Señor Jesús, fíjense que la intención de ellos es, ahí dice, esta versión dice tentar, en otras versiones dicen engañar, ¿verdad? Están tratando de buscar un punto donde el Señor Jesús se equivoque para poder acusarlo, porque al fin y al cabo el objetivo era acusarlo, ¿verdad? Y entonces, lo que se le ocurrió a esta persona fue de preguntarle cuál es el más grande mandamiento, el más importante mandamiento, ¿verdad? ¿En qué sentido iba a tratar de coger de bobo a nuestro Señor Jesús?
Porque si el Señor Jesús le decía, bueno, el principal mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. O no tomarás el nombre de Dios en vano. O no matarás. ¿Verdad? Y escoge uno de los mandamientos. Hubiera tenido oportunidad y entonces la persona le hubiera dicho, pero ven acá, la Biblia me dice que todos los mandamientos son igual de importantes. No hay un mandamiento más importante que el otro. ¿Ves? Todos son igual de importantes. Por lo tanto, la pregunta fue, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Ves? El más importante, el más grande de la ley. Para ver si Jesús decía eso. Decía algún mandamiento en particular. Jesús, como conocía la intención de ellos, el corazón y la mente de ellos, y conocía la ley, porque fue el que la dio. Así que entonces el Señor lo que hace es que cita estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque en estos dos mandamientos es que está el resumen completo de la ley. ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos que tienen relación, que hablan del amor y la relación con Dios, el resumen de estos 4 mandamientos es el primer mandamiento que el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el resumen de la primera tabla de la ley. Pero fíjense que el Señor le dice: espérate, hay otro que es igual de importante. Él le preguntó por uno. El Señor le dijo 2. Espérate, que también hay otro igual de importante, semejante a este. ¿Ves? ¿Y cuál es ese mandamiento? Pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese es el resumen. Este es el resumen de la primera tabla de la ley. Y este es el resumen de la segunda tabla de la ley. ¿Ves? Una habla con relación a Dios y el otro nos habla con relación al prójimo. En otras palabras, el Señor lo que le quiso decir es: oye, todos los mandamientos son iguales. Todos los mandamientos tienen exactamente la misma importancia. No hay un mandamiento que sea más importante que otro. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, cuando en la Biblia se mencionan estos 2 mandamientos, automáticamente se está mencionando la ley de los 10 mandamientos. Porque estos 2 mandamientos son el resumen de la ley completa de los 10 mandamientos. Por eso fue que el Señor contestó de esta manera. Es decir, el Señor estaba diciendo: todos los mandamientos son igual de importantes. ¿Ok? Espero que hayamos entendido. Bueno, el tiempo va corriendo. Uno de los textos que nosotros buscamos en el estudio pasado es un texto muy importante. Y con ese texto es que vamos a comenzar el estudio de hoy. El texto se encuentra en la primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Hermanos, ¿entendemos eso? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Fíjense, el Señor, aquí el apóstol Juan, lo que nos está diciendo es que si usted, yo y cualquier persona que creamos, aceptemos al Señor como nuestro Salvador personal, al hacer eso, estamos naciendo de Dios. Esto es bien importante, hermanos. Estamos naciendo de Dios. O sea, nos estamos convirtiendo en hijos de Dios.
que es lo mismo que en otras ocasiones en la palabra de Dios nos dice y nos habla acerca de el reino de Dios. Es exactamente lo mismo. Estamos naciendo de Dios. Estamos naciendo en el reino de Dios. Fíjense que aquí el apóstol Juan está haciendo referencia a ese nuevo nacimiento. ¿Qué nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento que nuestro Señor Jesús habló en aquella ocasión con Nicodemo. Y le dijo exactamente lo mismo. Vamos a repasarlo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Y dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo. Rabí significa maestro. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Fíjense la introducción que hace Nicodemo. Y el Señor Jesús, conociendo lo que había en su corazón, leyendo lo que hay en su corazón y su mente, va directito y le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. El versículo 4. Nicodemo pues se puso como ignorante o como que no quiso entender. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le vuelve a repetir: yo te aseguro que quien no nazca, y entonces es más específico, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Respondió nuestro Señor Jesús: el que no nazca de agua y de Espíritu. Fíjense que aquí el Señor Jesús se está refiriendo al mismo concepto que habló el apóstol Juan allí en su primera epístola, el capítulo 5. Se está hablando sobre el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Hermanos, ese nuevo nacimiento no es otra cosa que nuestra conversión. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, sentimos dolor y nos arrepentimos de nuestros pecados y se los confesamos a nuestro Dios. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos naciendo de nuevo. Porque Dios ha prometido que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos garantiza el perdón. Gloria sea nuestro Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por eso. Así que aquí el propio Señor Jesús le está haciendo bien, pero que bien directo con Nicodemo. Y le está diciendo que tiene que nacer de agua y de espíritu. Tiene que tener un nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, la Biblia está llena de muchos textos sobre esto, pero solamente vamos a coger 3. El apóstol Pablo también estaba muy claro con relación a lo que era ese nuevo nacimiento. Fíjense, en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente, y este es el apóstol Pablo hablando. ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados... ya no está hablando solamente del nuevo nacimiento, está hablando del bautismo. Para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre,
también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Okay? Nuevo nacimiento y nueva vida. El apóstol Pablo estaba muy claro. El detalle aquí es que el Señor Jesús y el apóstol Juan hablan del nuevo nacimiento, que es la conversión. Aquí el apóstol Pablo aplica ese nuevo nacimiento y esa conversión ¿a qué cosa? Al bautismo. Al bautismo. Y el apóstol Pablo nos dice específicamente que de igual manera, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros también estamos haciendo lo mismo, naciendo de nuevo, una vida nueva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos, estamos muriendo a nuestra vida antigua y estamos surgiendo una nueva vida. ¿Qué nueva vida? Hermanos y amigos, la vida cristiana. Esta vida que nosotros tenemos ahora. Así que en estos tres textos solamente ya nosotros podemos entender correctamente cuál es el proceso de la conversión, en qué consiste el proceso de la conversión y lo que sucede en el proceso de la conversión. El apóstol Pablo habla del bautismo. Hermanos, el bautismo es sumamente importante. Fíjense que nuestro Señor Jesús, antes de ascender al cielo, después de su resurrección, pero antes de ascender al cielo, miren la gran comisión que nos dio a todos los cristianos. El primer texto se encuentra en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones. ¿Y después que hagan discípulos, qué tienen que hacer? Bautizándolos. Este es el Señor Jesús hablando. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 y 16, también el Señor, ahí se registra la gran comisión. Dice, y les dijo, Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y fíjense cómo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, lógicamente no va a ser bautizado porque no ha creído, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con él? Será condenado. Esa es la gran comisión que el Señor nos dio. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, el bautismo es de suma importancia en la vida del cristiano. Es necesario que todos los que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal nos bauticemos. Lógicamente, a menos que no haya alguna otra razón poderosa, ¿verdad?, que impida que podamos bajar a las aguas bautismales. Como por ejemplo que la persona esté encamada, que tenga algún tipo de incapacidad y no se pueda meter al agua. Ya entonces hay otros medios, ¿verdad? Hay otro medio que se llama la profesión de fe y se acepta como quiera, como si fuera el bautismo. Pero siempre que tengamos la oportunidad, si todo está normal y todo está bien, se supone que todos los cristianos debemos ser bautizados. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué es que la Biblia habla tanto del bautismo? ¿Por qué es que el bautismo es tan importante en la vida del cristiano? Si usted va a un diccionario bíblico y busca la palabra bautismo, va
a encontrar que bautismo es similar a sepultar o sepultura, ¿verdad? Son sinónimos. Bautismo es lo mismo que sepultura o sepultar. Entonces, ¿cuál es la importancia del bautismo? Hermanos, amigos, el bautismo, lo más importante es el simbolismo que representa el bautismo. ¿Entendimos bien? El simbolismo que representa el bautismo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ustedes saben que Dios ha prometido perdonar nuestros pecados. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre en el bautismo cuando nosotros decidimos bajar a las aguas bautismales? Nosotros bajamos a las aguas bautismales, nuestros pecados quedan, ¿verdad?, simbólicamente en el agua. Y ustedes saben que el Señor dice que el Señor ha prometido coger nuestros pecados, tirarlos en el fondo del mar y olvidarse para siempre de ellos. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por eso. Pues eso es el símbolo. Ahí está. Se está tirando en el fondo del mar, en el agua. Cuando salimos de las aguas bautismales, estamos dejando nuestros pecados en el agua. Cuando salimos de las aguas bautismales, nosotros salimos perdonados. ¿Y qué significa perdonados? Sin pecado. ¿Me van entendiendo? Porque el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Claro, debemos entender algo. Salimos perdonados. Nuestros pecados son perdonados. ¿Cuáles pecados? Los pecados pasados y, como creen alguna gente, los pecados futuros. Por supuesto que no. Los pecados que son perdonados son esos pecados que hemos cometido hasta ese momento. Es decir, que cuando salimos de las aguas bautismales, nuestra página en el aspecto del pecado está limpiecita. Gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. No hay ningún pecado por el cual el enemigo nos pueda acusar, porque todos, absolutamente todos, han sido perdonados. Como dijo el apóstol Pablo, hay otro simbolismo, y es que el bautismo, como significa sepultar o sepultura, representa también la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, esa es la muerte nuestra. Y literalmente es la muerte de nuestra vida pasada. La muerte. Y cuando salimos de las aguas bautismales, estamos resucitando en una vida nueva. Novedad de vida, como habla el apóstol Pablo. ¿Ve? Nuevamente, delante del cielo, mis amados hermanos y amigos, nuestra página está totalmente limpiecita. ¿Ve? Limpiecita. Bueno, en este punto, lo más seguro, ustedes se estarán preguntando una cosa. Y es, yo no sé, pero es que el hermano Pedro dice que el tema es sobre la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Y él lleva ya media hora hablando del bautismo, hablando de la conversión, hablando del nuevo nacimiento. ¿Qué tiene que ver eso con los 10 mandamientos? ¿Qué tiene que ver eso con la ley moral? Pues ¿saben qué? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Recuerden lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer del agua
Pero también tienes que nacer del Espíritu. Y entonces, lo que hemos explicado hasta ahora es el nacimiento del agua. Eso es el nacimiento del agua. Ese es el simbolismo, lo que representa ser el nacimiento del agua. ¿Qué es el nacimiento del Espíritu? ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando dice que todos tenemos que pasar por nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu? Vamos a dejar, fíjense, hay muchos, bueno, no muchos, la inmensa mayoría de los hermanos cristianos evangélicos piensan que ese nacimiento de espíritu es el hablar en lengua, que como ahora son bautizados, son convertidos, pues ahora pueden empezar a hablar en lenguas. Ese hablar en lenguas, que ellos llaman hablar en lenguas, no es otra cosa que la glosolalia. En otra ocasión vamos a explicar esto bien con la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? Y entonces dice, no, pues ahora vamos a hablar en lengua, y ustedes ven que empiezan a hablar, yo me toqué y toda esa cuestión. Entonces para ellos, pues hablar en lengua, pues nada, se les respeta. O sea, si usted piensa que eso es nacer en el Espíritu, pues no hay problema. Esa ha sido su decisión. Eso es lo que a usted le han enseñado. Ahora, nosotros le vamos a presentar bíblicamente, como nosotros siempre hacemos, bíblicamente, realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia? No lo que digo yo, no lo que dice un pastor, no lo que dice un reverendo, un sacerdote, lo que sea, no, lo que dice la Biblia, que es nacer del Espíritu. Para eso vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 11, los versículos 19 y 20. Dice lo siguiente: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Ajá. Oye, de eso mismo era que estaba hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Nacer del agua y del espíritu. Un espíritu nuevo. ¿Lo ven? Nacemos no solamente del agua, nacemos del espíritu. Ok, dice: un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Y para qué el Señor nos va a dar un espíritu nuevo? ¿Con qué objetivo? El versículo 20 lo dice claramente: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. ¿Entendimos eso, hermanos? Y los cumplan. Y me sean por pueblo, luego de que yo les dé ese espíritu nuevo, luego de que hayan nacido en el agua, de que yo les haya dado ese espíritu nuevo, que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Entonces dice: me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, la Biblia aquí nos está diciendo que el nacer del Espíritu, cuando nosotros nos bautizamos y salimos de las aguas bautismales, salimos ya bautizados en agua, pero también en ese mismo momento salimos bautizados en el Espíritu. El Señor dice en su palabra que en ese momento nos pone un espíritu nuevo. Gloria sea nuestro Dios. Un espíritu nuevo. ¿Y para qué es ese espíritu nuevo? Ese espíritu nuevo, el mismo texto nos dice que es para que andemos en sus ordenanzas, sus decretos y, importante hermanos, los cumplan.
y los cumplan. No es solamente escucharlo, no es solamente decirlo, y los cumplan. Ustedes saben que ya en estudios previos hemos dicho que cuando el Señor quiere enviar un mensaje que es importante para nosotros, muy importante para nosotros, ese mensaje lo repite en varias ocasiones en la Biblia, ¿verdad? Eso lo hemos dicho. Y a veces de una manera lo da de una forma y otras veces lo da de otra forma. A veces repite el mismo mensaje literalmente y lo presenta en diferentes formas. Esto el Señor lo hace porque Él nos quiere decir, oye, te estoy llamando la atención para que pongas atención a esto, porque esto es importante, importante para tu vida espiritual, importante para tu salvación. ¿Ven? Entonces, vamos a demostrar lo importante que es este mensaje. Hermanos y amigos, hemos leído en Ezequiel capítulo 11, ¿verdad? Los versículos 19 y 20. Vamos ahora a leer en ese mismo libro, Ezequiel, el capítulo en esta ocasión 36. Y por favor tomen nota para que vean que no les estamos mintiendo ni cogiendo de bobo. Ezequiel capítulo 36, los versículos 26 y 27. Y van a ver, mis amados hermanos, que lo que está aquí escrito es prácticamente, exactamente, las mismas palabras que lo que ya el Señor le había dicho a Ezequiel que escribiera en el capítulo 11. Mire cómo dice. Ezequiel 36, 26 y 27. Y lo buscan allá, por favor. Lo corroboran. Dice el Señor, os daré corazón nuevo. Pero no solamente corazón nuevo, dice nuevamente, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermano, estamos viendo exactamente de lo mismo que habló el Señor Jesús. Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Exactamente lo que había dicho en el capítulo 11. Y luego el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, que ese espíritu nuevo que nuestro Dios va a poner dentro de vosotros es nada más y nada menos que su espíritu. Gloria sea nuestro Dios. Su espíritu. Él dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis nuevamente. ¿Para qué es ese espíritu? Andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjense cuál es el propósito de nuestro Señor cuando dice que va a poner su espíritu en nosotros. En aquella ocasión, en el capítulo 11 de Ezequiel, nos dice que era para que cumpliéramos sus ordenanzas y sus preceptos. Aquí nos dice de otra manera, ¿verdad? Nos dice para ponerlo por obra. Oigan, esos dos términos no son iguales. ¿Verdad que son iguales? Significan lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, que el Señor lo dice y lo repite una y otra vez. Ese nuevo nacimiento, que es no solamente de agua, sino que ahora también es un nuevo nacimiento de espíritu. El nacer del espíritu, según lo que dice la Biblia, y yo no me lo estoy inventando, lo estamos leyendo, ustedes lo están leyendo y lo pueden buscar allá. Lo que dice la Biblia, no lo que yo digo, no lo que dice el predicador, no lo que dice el pastor,
no lo que dice el dirigente religioso, lo que dice la Biblia. Ese nuevo nacimiento de espíritu es que nuestro Dios pone su espíritu dentro de nosotros con un propósito. ¿Con qué propósito? De que nosotros cumplamos, pongamos por obra sus decretos, sus ordenanzas y sus preceptos. Y entonces, cualquiera de ustedes puede decir, ¿y a qué se está refiriendo el Señor con eso de preceptos, ordenanzas y decretos? Pues nuevamente vamos a dejar que la misma Biblia nos conteste. En esta ocasión es en el Nuevo Testamento. Y es también el apóstol Juan el que nos va a contestar. Allí en Primera de Juan capítulo 3, el versículo 24 dice: los que obedecen, y yo les pregunto, obedecer y poner por obra y cumplir, ¿no es lo mismo? ¿Verdad que sí? Pues se está refiriendo a lo mismo. Los que obedecen, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Ven lo claro que es? Sus mandamientos. Oigan, este es el Nuevo Testamento. Este es el que, para aquellos hermanitos que piensan que solamente el Nuevo Testamento es el que nos aplica, esto nos aplica. Ya no es el Antiguo Testamento, ya es el Nuevo Testamento. ¿Ven ustedes? ¿Cuáles son esas ordenanzas, esos decretos? ¿A qué se refiere? A los mandamientos del Señor. Y nuevamente vamos a empezar. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Oigan, como dicen en el barrio donde yo me crié, más claro no canta un gallo. ¿Viven por qué? Porque el Señor ha puesto su espíritu en nosotros. Por eso nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Y entonces fíjese lo que sigue diciendo. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que Él nos ha dado. Gloria sea nuestro Dios. ¿Ven ustedes, mis amados hermanos? ¿Ven ustedes la armonía perfecta que hay en la palabra de Dios? Aquí el apóstol Juan está hablando también exactamente de lo mismo que estaba hablando el profeta Ezequiel. Cuando Dios pone su espíritu en el momento del bautismo, en el momento de nuestra conversión, en el momento de nuestro nuevo nacimiento, cuando Él pone su espíritu en nosotros, porque debemos nacer de agua y del espíritu, dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Pues cuando Él pone ese nuevo espíritu, lo que nos hace es, voy a orar aquí. Ese nuevo espíritu lo que hace es que nos capacita. ¿Para qué? Para cumplir. ¿Lo ven aquí? ¿Para qué? Para poner por obra. ¿Para qué dice aquí entonces el apóstol Juan? Para obedecer. ¿Qué cosa? Sus mandamientos. Ese es el objetivo por el cual usted y yo y todos los cristianos tenemos que nacer del agua y del espíritu. Ese es el objetivo por el cual Dios, el Todopoderoso, pone su espíritu dentro de nosotros. Entonces, nuevamente, mis amados hermanos, vemos que el concepto que tanto nos han tratado de meter en la cabeza o nos han metido en la cabeza, donde siempre nos dicen que la conversión, el cristianismo,
y la fe y la gracia y la justificación y todo eso, pues eso es una cosa y la ley es otra, y que la ley está en total contraposición con eso. No, porque hemos sido justificados y la ley ahora está por allá. No, la ley eso es para los judíos. Oye, la palabra te está diciendo que es todo lo contrario, que hay una perfecta armonía entre lo que es el nacer del Espíritu y lo que es la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Entonces, repasando lo que habíamos dicho en otros estudios bíblicos, esto tiene que ver también con lo que habíamos presentado de causa y efecto. ¿Cuál es la causa, hermanos? La causa es el nuevo nacimiento. ¿Lo ven? ¿Qué es la causa? La causa es la conversión nuestra, ¿verdad? Aceptar al Señor como nuestro Salvador personal. ¿Cuál es la causa? La causa es el bautismo. Y en este nuevo nacimiento es de agua y espíritu. Todo esto es la causa. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es, miren, cumplir, poner por obra, obedecer. ¿Qué cosa? Los mandamientos de Dios. Nuevamente, la Biblia nos presenta la causa y el efecto. Y nos dice, mis amados hermanos, que la obediencia, el cumplir los mandamientos, el poner por obra los mandamientos, es el fruto. Porque ustedes recuerdan que esto el Señor ya le había dicho, nos había dicho también que era el fruto. ¿Ven? El fruto. En otra ocasión habíamos dicho que es la consecuencia natural. ¿De qué? De esto, del nuevo nacimiento, de la conversión, el bautismo. ¿Cuál es la consecuencia natural? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el efecto? Pues el cumplir, el poner por obra y el obedecer los mandamientos de nuestro Dios. ¿Ve? Esto es demasiado importante que todos nosotros lo entendamos. Porque si no entendemos esto, hermanos, no vamos a entender el plan de salvación. Estamos muy, pero que muy confundidos. Y vamos a seguir pensando en lo que nos han tratado de meter en la cabeza. Que una cosa es la justificación, y otra cosa es y la salvación, y la gracia y la fe, y otra cosa es el guardar los mandamientos. Que el guardar los mandamientos no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ven ustedes? Oigan, esto también es la justificación. ¿Sabían eso, verdad? ¿Por qué? Porque el acto de que Dios perdone nuestros pecados, a nosotros confesar nuestros pecados y Dios perdonar nuestros pecados, eso es lo que la Biblia llama justificación. Dios nos justifica, nos perdona. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Ve? Entonces, nuevamente, la Biblia nos presenta de que el obedecer los 10 mandamientos, la fe, la gracia, el perdón, la justificación y la conversión y todo eso no está en contraposición. Al contrario, están en una plena y completa armonía. ¿Por qué? Porque esto es la obediencia, es la consecuencia natural, es el fruto de todo eso. La conversión, el aceptar al Señor, el perdón y la justificación. Una cosa es el fruto de la otra. ¿Ven? Causa y efecto. Entonces, muchas personas piensan, bueno, muchas personas no, la inmensa mayoría piensa
y nos han estado enseñando por años, años y años, de que en el Antiguo Testamento, ya esto lo hemos dicho anteriormente, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, ¿verdad? Eso es lo que nos ha enseñado. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras. Y esas obras no eran otra cosa que la obediencia. ¿A qué cosa? A los 10 mandamientos. Eso es lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Y esto es en el Antiguo Testamento. Entonces, que en el Nuevo Testamento ahora somos salvos por gracia. Somos salvos por la fe, ¿verdad? Y como somos salvos por gracia y por la fe, ahora no hay que obedecer. Ahora los 10 mandamientos los eliminó el Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, como hemos podido ver hasta ahora, esto es una mentira, muy grande mentira del enemigo. Es una herejía y lamentablemente la inmensa mayoría de los cristianos, de la cristiandad, le ha creído esta mentira. Ustedes saben que uno de los escritores más sobresalientes, todos son iguales, ¿verdad? Pero que sobresale mucho, inclusive Dios le dio el privilegio de escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Ustedes saben que el Nuevo Testamento consta de 27 libros. De esos 27, 13, ven, casi la mitad, las escribió ¿quién? El apóstol Pablo. Y todos sabemos que si hay una persona que entendió bien el plan de salvación y entendió bien cuando el Señor habló y el mensaje que dio, fue el apóstol Pablo. Sería bueno que nosotros repasáramos lo que el apóstol Pablo piensa sobre esto. La relación que hay entre la fe, la gracia, el perdón, la justificación y la obediencia a los 10 mandamientos. Vamos a verlo. 3 textos. El primero se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 31. Miren cómo dice, este es el apóstol Pablo hablando. Luego, por la fe, invalidamos la ley. O sea, eso es lo que nos están diciendo los cristianos ahora. Que como tenemos fe y tenemos gracia, ya la ley no sirve. Ya no la tenemos que cumplir. ¿Qué dice él? ¿La invalidamos? Dice, de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Gloria sea nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Qué es lo que hace la gracia? Elimina la ley. Elimina la obediencia. El apóstol Pablo dice que no, de ninguna manera. Al contrario, confirma la fe y la gracia, confirma la ley de Dios, confirma la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley de Dios es el fruto, es la consecuencia natural de precisamente todas esas personas que han sido ya justificados por la fe. Romanos 2.13, capítulo 2, versículo 13, vayan anotando, dice el apóstol Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes no van a ser los justos? Los oidores de la ley. Y entonces, ¿quiénes son los que van a ser los justos o los justificados? Dice, sino los que cumplen, los que ¿qué? Los que cumplen la ley. Y dice, esos sí serán justificados. Alabado sea nuestro Dios. Oigan, esto yo no me lo estoy inventando, busquen la Biblia, esto es lo que dice la Biblia. Ven ustedes la perfecta armonía que hay en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Porque no son los oidores de la ley los justos,
sino ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán los justificados. Y justificados significa perdonados. Romanos capítulo 7, versículo 12. Mire lo que piensa el apóstol Pablo de la ley y de los mandamientos. De manera, 7:12, para que lo vayan anotando. De manera que la ley a la verdad es santa. Ajá. Santa. ¿Y el mandamiento cómo es? El mandamiento también es santo, es justo y es bueno. Eso es lo que piensa el apóstol Pablo sobre la ley, sobre la justificación, sobre la fe y sobre la gracia. Como podemos ver, mis amados hermanos y amigos, no hay contraposición entre la gracia, la fe, la justificación y el cumplir, el guardar y el obedecer los mandamientos de Dios. Hay una perfecta armonía, se complementan, se confirman unos a otros. Usted evalúe, busque la Biblia, estudie con nosotros y se dará cuenta de que lo que estamos diciendo no es mentira, no lo estamos inventando. ¿Ven? Entonces, vemos a la mayoría de los dirigentes religiosos y a muchos queridos hermanos de diferentes denominaciones enseñando y diciendo, no, eso de la ley, eso era para los judíos, no, eso era para los judíos, eso no es para nosotros. Guardar los mandamientos, no, eso es. Obedecer, no, cumplir, no, eso era para los judíos. Ellos dicen eso. Y el apóstol Pablo, nada más y nada menos que el apóstol Pablo, nos está diciendo todo lo contrario. Está contradiciendo totalmente lo que ellos están diciendo. ¿Ven? ¿A quién ustedes les van a creer? Eso es decisión suya. ¿Ok? Entonces, ya con esto terminamos esta parte. Les hago una pregunta para que vayan pensando, porque es el próximo tema que vamos a empezar la semana que viene. ¿Han escuchado ustedes alguna vez sobre lo que es el antiguo pacto o el viejo pacto y lo que es el nuevo pacto? ¿Verdad que han escuchado sobre eso? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre eso? ¿Quieren saber qué es lo que la Biblia nos enseña sobre eso? Le hacemos la invitación para que nos acompañen entonces la semana que viene. Vamos a comenzar a hablar sobre eso. Por eso le invitamos a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Estamos estudiando la Sagrada Escritura y estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo importante que tenemos que entender. Ustedes saben que estamos en YouTube y estamos en Facebook. Nuestro ministerio es Escrito está Lucas 4.8. Para buscarlo tanto en YouTube como en Facebook es completo. No pueden ponerlo por separado. Tienen que poner todo junto, todo juntito. Escrito está Lucas 4.8. Si lo ponen así lo van a encontrar sin problema. Así que les estamos esperando entonces para nuestro próximo estudio. Por lo tanto, que nuestro Dios nos bendiga a todos.